Bienvenidos a todos nuestros participantes a este espacio virtual de participación de experiencias educativas. Los invitamos a que continúen con la siguiente presentación. La labor docente como base de la innovación y establecimiento de un nuevo empoderamiento del rol como maestro en la sociedad, presentado por el profesor Alexander Barrera del Bachillerato Virtual de la Universidad Colombia. Recuerden que cuenta con 25 minutos para hacer su presentación y 10 minutos para preguntas una vez terminada la presentación. Bienvenido. Espero que se escuche bien. Quiero darles un afectuoso saludo a los miembros del comité organizador del octavo Congreso de Experiencias Virtuales, también a los compañeros que se han presentado hoy de nuestra red de investigación virtual. El año pasado, en la lección inaugurales de este mismo evento, presentamos el fruto de nuestra investigación que posteriormente se convirtió en nuestra primera publicación, el primer libro virtual que sacó la RIEV. Ese libro se denominó Investigaciones y Experiencias en Educación Virtual. Este año es nuestra segunda experiencia, que son todos los docentes, todas las maestras que se han venido contactando a lo largo de la tarde, que nos han dejado el fruto de su investigación y que posteriormente pues presentarán sus investigaciones en la segunda publicación, en el segundo libro virtual. El año pasado la investigación que yo presenté giró alrededor del posconflicto. Era un tema de actualidad en nuestra nación, aquí en Colombia, por la firma de los acuerdos de paz. Y siempre la intención que ha tenido la red de investigación, marcar unos entornos muy marcados hacia el humanismo, hacia la visión del ser humano en la red. Y eso ha sido muy interesante porque hemos visto los dos focos, la aplicación de ciertas herramientas web, pero también no hemos olvidado al ser humano que se esconde o que trabaja en la red virtual. Uno de los ejes que sostuvimos como red de investigadores fue la visión humanista en la educación virtual, y ese es precisamente el tema que yo les vengo a presentar, que es la visión antropológica o un poco existencial y filosófica de la persona, rol docente en la educación virtual. Bueno, estaba mirando que hay un poco de interferencia, que no se escucha bien. Yo espero que ya haya un poquito más de nitidez y claridad en la voz. Para los que están en el Congreso, para Elizabeth, para Luisa, para María Consuelo, para John, Olga, Sandra, ya se escucha, ok, bien. Estaba dando un pequeño contexto de lo que es esta presentación.
y estaba centrando el interés precisamente en la persona del docente virtual. Les decía que tenía varios aspectos relevantes, de un lado la pedagogía, de otro lado la virtualidad, pero también tiene un componente físico, filosófico existencial, que lo tomo del apartado de Heidegger en El ser y el tiempo, y en otro artículo de Heidegger que se llama El sendero del campo, acerca de una categoría filosófica que se llama el olvido del ser, del Dasein existencial o de los existenciarios del ser de Heidegger. Y he querido aplicar esa categoría básicamente porque este año también aquí en nuestra nación pues se vivió otro episodio acerca de los servidores públicos, de los docentes. Y me parece que es justo y necesario rescatar un poco la persona del docente, tanto en lo presencial como en lo virtual. Y en este caso de este artículo se ha centrado toda la atención en rescatar el proceso de humanización del docente virtual en riesgo de una posible cosificación y un olvido del ser. La cosificación es un término de Heidegger y es lo que les quiero presentar. Entonces, este artículo pretende poner de relieve un tema central dentro del amplio espectro de la educación virtual a distancia, la necesidad de humanizar el rol docente dentro del proceso educativo. Algunos dirán que es un tema que se da por sentado como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje evidenciado en los modelos de presencialidad, a la par de una implícita primacía del rol humano del estudiante. Sin embargo, es necesario dar una mirada crítica y analítica ante posible deshumanización y despersonalización del ser esencial del docente en la virtualidad. Para ello, vamos a tomar la conexión procesual de la creación del acto educativo en la red, de un lado los elementos simbólicos y globalizantes, de otro lado los principios éticos, antropológicos y pedagógicos de la educación, y también los posibles de un riesgo del olvido del ser en la red, como ya lo expliqué, desde un componente filosófico existencial. El ser maestro, su vocación pedagógica y su irrefutable rol de transformación en la sociedad lo han hecho cabalgar por los caminos de la innovación, la reformulación de sus didácticas y la inmersión en los contextos cercanos a la vida real de sus aprendices. De hecho, la necesidad de una educación a distancia responde a la ingente necesidad de cobertura del sistema educativo en regiones, personas y culturas distantes que no tienen un acceso real a la educación presencial. Este hecho ineludible dentro de los procesos de construcción de nuevas sociedades replanteó la configuración de los actos de habla fuera de la presencialidad, los llevó al campo de la red global de las comunicaciones y obviamente estamos hablando del espacio de Internet y de la educación virtual. Pero antes de entrarnos al rol del docente vivencial en la base de nuestra argumentación, vale la pena recordar la esencia misma del maestro como intelectual y académico en la sociedad. Su relación epistemológica y vital con el conocimiento lo convierten en un ser esencial para la sociedad, pues nada más loable que la realización de un proyecto personal de vida en aras de la construcción de ciertos proyectos de vidas personales. Al respecto, Freud en El malestar de la cultura dice: en otros términos, la evolución individual se nos presenta como el producto de la interferencia entre dos tendencias, la aspiración a la felicidad que solemos calificar como egoísta y el anhelo de fundirse con los demás en una comunidad que llamamos altruista. Educación es el camino, la educación es el camino de la formación de personas, la tarea de la conformación estructural de la sociedad a través del arraigo de valores y características personales que solo se asemejan a la tarea maternal de inculcar formas y procederes en el infante para un mundo social. Respecto a Bauman, que es la base de este texto, en un texto que se llama Vigilancia líquida, dice: por fortuna existe una realidad eterna, permanente y estable por encima de nosotros, esa es la sociedad. Así pues, según Durkheim, podemos dar más felicidad y sentido a nuestra vida si invertimos en esa totalidad perdurable e indestructible. Ahí cerramos. Desde la paideia, el maestro influía directamente en la esencia de sus alumnos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la persona de Sócrates, al exponer en la paideia precisamente la personalidad imperecedera del maestro, cuyo profundo influjo habían advertido en sus propias personas, pues la herencia espiritual del maestro será siempre inseparable de la personalidad humana de sus estudiantes. Eso es de Hegel. De aquí que la figura del docente como maestro formador de la personalidad de sus estudiantes cobraba una importancia trascendental para la vocación de quien se dedica o de quien dedica su vida a la instrucción. Pero tal vez una de las visiones más idílicas, pero a la vez realistas de la profesión docente, subyace en la raíz misma del término Neme, de la diosa Mnemosín. En la mitología griega, Mnemosín era la diosa de la memoria.
Y esa raíz etimológica de MN, de mi y ni en griego, van a traernos a nosotros palabras que usamos como anamnesis, amnesia, y todo va alrededor de la memoria. Este trabajo etimológico, que fue un ejercicio personal, resultó particularmente deslumbrante. El trabajo del docente no es como tal el conocimiento, eso es una aseveración. La parte esencial en sí mismo, sin duda, sino la generación de la memoria. Nosotros los maestros estamos para generar, para suscitar memoria en nuestros estudiantes. En otras palabras, un buen maestro, un buen docente es aquel que es capaz de generar memoria en los aprendices. No simplemente una ejercitación de habilidades memorísticas, sino la capacidad de recordar permanentemente lo que se ha comprendido. Incluso en el marco de la enseñanza para la comprensión se habla de que el estudiante no solamente recuerda de sus conocimientos, sino que los aplica de manera flexible a situaciones novedosas o a situaciones problemáticas. Esta visión aparentemente romántica del rol docente se explicará más adelante cuando se rescate su práctica como un ejercicio vital y dinámico del conocimiento. Lo que nos atañe en esta primera parte es rescatar un poco la figura del docente en su rol profundamente arraigado a la indagación, a la investigación y a la construcción del saber. Su esencia radica en la especialización de un constructo teórico que lo define y estructura sus prácticas pedagógicas. En resumen, el docente es, y todos ustedes los que están escuchando, son expertos disciplinares. Pero más aún, a esa sabiduría, a esa experticia disciplinar, se suma una profunda sabiduría ontológica, y es la destreza y habilidad personal para dar a conocer lo que se sabe. No solamente se trata de saber, sino de saber comunicarlo y encontrar los canales precisos para que nuestros estudiantes comprendan. Un maestro siempre será un promotor y un difusor del saber entre sus estudiantes. Decía Guber en una obra que se llama El Eros cibernético, que recordar es enseñar, antes que nada, enseñar criterios de discriminación de búsqueda y de selección de la información. Pese a esta reflexión profunda sobre el ser docente, la concepción que se tiene en muchos ámbitos de la virtualidad luce bastante desteñida y lejana de ese ideal. Y esto realmente es importante la crítica que estoy haciendo en este artículo. En muchos aspectos, el docente ha sido relegado a ser una pieza más en la estructura del sistema educativo, ya que la visión actual del pedagogo, lejos de la figura meramente instruccional y catedrática, sin subestimarlo, claro está, debería asemejarse mucho más a la propuesta del entramado de la enseñanza para la comprensión, en la que los maestros se entienden, como lo decía Martha Stone Wise, menos en el papel de informadores y examinadores y más en el papel de facilitadores y entrenadores. Aún así, la realidad siempre va a desafiar a las utopías y a los ideales, y los hechos siempre contrastan terriblemente con los ideales. Se había anticipado que ese docente ha sido convocado a un sistema globalizante de información en Internet y en la red, y se ha visto en la imperiosa necesidad de acudir a la tarea de difusión de sus saberes en la red. Y por lo tanto, todo ese sentido vocacional y misional del que hablé de la paideia se ha visto amenazado por la despersonalización de lo virtual. Lamentablemente, y esto es central en toda esta ponencia, este artículo es una proclama del inminente riesgo de la deshumanización de la labor docente dentro del proceso de la difusión de saberes mediante la virtualidad. En efecto, la utopía de un docente, aquí estoy dándoles esta parte, este artículo es una proclama del inminente riesgo de la deshumanización de la labor docente dentro del proceso de la difusión de saberes mediante la virtualidad. En efecto, la utopía de un docente que es investigador y permanente en las lecturas necesarias para renovar el saber se ha convertido en muchos casos solo en el quehacer mecánico de un programador de contenidos, un diagramador de unidades virtuales desprovisto de todo ejercicio humanizante. El rol que tiene el docente virtual va más allá de ser generador de contenidos, de ser diagramador de plataformas y creador de didácticas de interacción virtual. Al contrario, debe reconocerse como un académico, como un intelectual y, atención, como una persona y como un ser humano. Como señala Aracim, en la educación y formación tradicional, el profesor dirige la instrucción, hace las preguntas y marca el ritmo de la clase. En cambio, el aprendizaje en grupo en red está centrado en el alumno y requiere un papel diferente del profesor, más cercano al ayudante que al encargado de impartir lecciones al énfasis. Esta concepción que encontré de docente virtual es precisamente la crítica del concepto de docente que estoy criticando, y es una persona completamente inerte que está solamente puesto para diseñar actividades, tiene hasta tal fecha, entrega, diagrama, diseña, y se olvida ese ejercer del docente como sabio intelectual académico investigador.
Entonces, esta parte la tomé de Silvia Quiroz en el 2010, que era un formulario de instrucción para un docente virtual. Le decía, mire, esto es su persona, su quehacer en este trabajo es diagramar unidades virtuales. Y esa es precisamente la crítica de donde parte ese texto. ¿Por qué resaltar un aspecto tan negativo de la virtualidad cuando se ha evidenciado su infinita injerencia en la mejora de los procesos educativos? Precisamente por eso, porque la virtualidad se ha exaltado tanto que se ha olvidado la esencia de las personas que intervienen en el proceso educativo. Necesariamente la red nos ha generado un sistema global de información, como decía Google. Internet se ha convertido en un ecosistema cultural, una aldea universal de habitantes y conocimientos, una autopista de apariciones, reflexiones, comentarios, imágenes, cosmovisiones, percepciones, afirmaciones, teorías, bienes y servicios interconectados de manera permanente para que las personas desarrollen su propia personalidad. Al respecto, Cooper dice que Kevin Cayley ha definido a Internet como un ecosistema colectivo que estaría en la base de una nueva inteligencia colectiva. La expresión es de Pierre Levy. Esto, si ustedes lo recuerdan, en nuestra primera ponencia hoy de Mari Carmen Caldeiro, lo nombraba muy bien. Internet es un nuevo ecosistema cibernético, un nuevo ecosistema con vida propia. Y ese Internet se ha visto como un megamedio con atributos míticos y casi divinos que ha hecho del ciberespacio un nuevo continente virtual en el que se concentra energía psíquica procedente de todos los países. Eso es de Bauman. Es importante comprender cómo Internet, en medio de lo masivo y lo universal, tiende a diluir un poco la individualidad. No se trata ni mucho menos de una satanización de la red, al contrario, señala cómo los seres humanos pueden llegar a mitificar sus propias obras a punto de sucumbir como esclavos de sus propias creaciones. El hombre se vuelve esclavo de sus propios inventos. Es justo señalar que las infinitas fronteras quebradas por la inmediatez de la comunicación en línea y la actualidad asombrosa de la red no pueden olvidar que prima mucho más el sentido del género humano universal, que es al fin y al cabo la verdadera conexión de las culturas y el sentido último de la educación. Así que se pone de relieve un primer llamado a la interacción, la creatividad y la personalización de la educación dentro de la selva amplia de lo virtual. Entonces aquí viene una cita de Google: Internet no es pues un medio centrípeto y jerarquizado, sino un medio centrífugo, horizontal y ramificado capilarmente, según el principio de la ubicuidad de los flujos de la información y la equiprobabilidad de las conexiones, que ha transformado la ilusión audiovisual. Pero no abandonemos la esencia de esta primera parte de la crítica, pues el docente se ve en la necesidad imperiosa de responder con su quehacer a los ineludibles retos que le propone la posmodernidad. Incluso, y esto es una denuncia de Lyotard en la sociedad de la información en la condición posmoderna, tendríamos que decir que muchos maestros han respondido de una manera realmente excepcional a los retos que propone la contemporaneidad y la red. Su ingenio y creatividad son ilimitados a la hora de diseñar y crear nuevos aplicativos y software que sirven para el ejercicio de la enseñanza en la red. Muchos estudiantes agradecen que la educación virtual les ha generado una mayor cercanía a los temas, otros encuentran en lo sincrónico y en lo asincrónico de la red la respuesta a la necesidad de formarse en medio de múltiples ocupaciones y rutinas, por sus trabajos, por su estudio, y esto es ineludible en el conocimiento de la verdad. Pero quisiera acotar el sentido de lo humano en los docentes y también en los estudiantes, pues ellos también se sumergen en la red amplia del conocimiento con una historia personal que no es ajena, ni es impersonal, ni alejada de la red. Incluso, como lo dice Google, análogamente en el ser humano, el exceso de información dificulta las funciones básicas de la memoria y puede entorpecer los procesos cognitivos. De modo que el crecimiento desordenado y desequilibrado de la red puede parangonarse a un proceso celular seroso, pero en el plano de la comunicación social, en tal caso puede afirmarse que se genera mucha información, pero poco conocimiento. Docentes y estudiantes que se conectan a la red con diversas intenciones, propósitos y sentidos se encuentran. Algunos incluso han convertido lo virtual en una segunda y fundamental realidad alterna. De hecho, su anonimia, y este término lo tomo de Simele Park y el mismo Durkheim, en la red les ha permitido crear nuevos mundos de ser en la red, pues pueden desenvolverse de manera libre y desinhibida en un mundo en el que la interacción personal no les sea muy llamativa. Quiero hacer aquí un paréntesis. Aquí en nuestro país, en Colombia, se llevan a cabo unas elecciones y creo yo que en las redes sociales eso fue lo que hizo que el escenario político fuera mucho más candente, porque las personas en la red se desinhiben. A través del teclado y la pantalla pueden llegar a decir y hacer muchas cosas que en la presencialidad, en el contacto real, no lo pueden decir. Entonces, por eso yo tomo esta categoría del anonimato. El
anonimato estimula además la desinhibición y la red permite así las relaciones entre extraños, dice Google. Por esta razón, muchas personas se empoderan ante un teclado y una pantalla, pues descubren en sí mismo una multiplicidad de facetas a explorar que en el mundo real les resultaría completamente ajenas e imposibles. Pero tal vez esta sea solo la punta del iceberg, no es el centro de la argumentación. Tal vez sea como una de los daños colaterales, pero hace parte de la estructura del problema. Muchas personas encuentran en Internet un mundo subsidiario del conjunto de soluciones a sus problemas. Dice Bauman, nuestra presente obsesión por las fronteras proviene de la desesperanza de muchas esperanzas, o lo que es lo mismo, de nuestros intentos desesperados por dar soluciones locales a problemas producidos globalmente. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido hacia la conclusión. Aquí yo agradezco que el Congreso Virtual nos haya permitido un poco solidificar esas visiones sobre el humano. Esta interacción entre maestros y expertos me parece que es esencial para no olvidar lo que es esencial y fundamental. También en la siguiente parte rescato la necesidad de valorar la esencia de la condición humana y también restablecer las condiciones del maestro como visión humanizante del quehacer dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Eso se logra cuando las instituciones educativas, y yo los invito para que lean un poco la ponencia en el momento asincrónico, cuando las instituciones y los programas curriculares se inventan nuevos currículos que a veces no son necesarios para los estudiantes. Me explico. Como si los programas curriculares naciesen del día a día, no como algo que sea necesario para la vida personal de los estudiantes, sino como algo que se descubre. Y entonces en ese sentido volvemos a la persona del docente diagramando, generando currículos, generando unidades virtuales que no responden a una necesidad humana importante. Entonces, le pongo una tarea a las instituciones educativas dentro de la argumentación y es reconsiderar la concepción que tienen del maestro virtual, ir a las fuentes, acudir a la esencia del proceso educativo y conformar una nueva estructura de valoración del ser docente dentro de la sociedad. Rescato también en la penúltima parte del proyecto del artículo la necesidad de restablecer los encuentros presenciales dentro de la red, la interacción a través de múltiples canales de comunicación en la que el docente recuerde que tiene estudiantes y los estudiantes recuerden que tienen un docente y que haya la posibilidad de generar unas comunidades virtuales en las que las personas se den cuenta que son personas y no, como lo digo en alguna parte, simples códigos, simples decodificaciones de HTML hablando. Esta conclusión pues está en la última parte, dice que me anima a pensar una verdadera revolución del aula en Internet para educar a una generación que ha crecido de manera cibernética olvidando un poco el contacto con lo real. Me rehúso a pensar que ser docente virtual es notificar mi identidad a unos códigos de diagramación. Pienso que la sabiduría de tantos maestros se debe poner al servicio de una realidad mucho más humanizante, que recobra la condición humana y la prioriza sobre el entramado técnico y empresarial de una sociedad bursátil. Eh, pues yo espero que, bueno, ya al final como que corre mucho porque queda mucho material y hay muchas citas. Obviamente estaba Heidegger cuando él plantea una categoría en alemán que es el Unsicherheit, que es precisamente ese concepto de incertidumbre o inseguridad del ser humano. Pero pues yo estaría dispuesto a responder sus preguntas, sus inquietudes. Aquí en el chat ustedes pueden escribir sus inquietudes y creo que también hay una herramienta, hay una mano levantada para que ustedes también me puedan preguntar y pues con mucho gusto poder responder sus inquietudes, sus preguntas. Muchas gracias. junto a la palabra estadísticas.
Tiene la forma de un emoticón de una carita sonriente. Si hacemos clic en este, se despliega un menú en el cual encontramos una serie de opciones. Dentro de estas hay una mano. Al picar en esta opción, sabremos quién está pidiendo la palabra. Una vez se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para hacer su participación. Al finalizar con la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono. Si los participantes no cuentan con micrófono, podrán hacer la pregunta en el chat. Iniciamos con las preguntas. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha? Aquí Patricia me pregunta que cuál es la postura ética que se debe tener frente a la innovación. Habría dos posturas. Yo soy un poquito más clásico, entonces me voy hasta Kant. Kant tiene un libro que se llama Prolegómenos a toda metafísica de las costumbres y ahí él expone una cuestión que se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico dice que actúa siempre de tal forma que tu conducta se convierta en una máxima universal de comportamiento para todos. Es decir, que tu actuar, que tu proceder se convierta en un ejemplo de vida para otros. Y yo creo que esa es una premisa ineludible dentro de la contemporaneidad cuando muchos sistemas morales han decaído y es precisamente que veo que el rol del docente en la sociedad actualmente se ha visto un poco degradado. No es la figura a seguir. Y en ese sentido, el componente de la innovación está arraigado no solamente a responder a las necesidades de la posmodernidad, sino también a revalorizar y resignificar la condición humana, eso que tal vez decía Primo Levi, eso que también decía Viktor Frank, y es revivir o revitalizar las condiciones del ser humano. Eh, entonces, en ese sentido, creo que ese es el parámetro o la raíz de todos los principios éticos y es entender que estamos entre seres humanos, aunque mediados por un teclado y una pantalla, siempre se debe restablecer esa condición humana. Espero que Patricia le haya quedado claro un poquito la visión kantiana. Como digo, yo soy un poco clásico, entonces espero que esté bien. Aquí María Consuelo Castillo dice que no le queda claro donde menciono que el maestro es un experto disciplinar. Ok, esto va arraigado un poco, ya respondo lo de Patricia de cuál es mi posición. Lo del experto disciplinar viene del proyecto Cero de David Perkins y el señor Howard Gardner, y ellos hablan precisamente de que el docente en el aula es un experto disciplinar, conoce sus temáticas, pero también es una persona del conocimiento. Es una cuestión muy interesante porque el docente va al aula también a aprender de sus estudiantes pero él tiene un acervo cultural y un acervo intelectual y epistemológico, que es lo que enseña. Yo, aparte de esa experticia disciplinar que sé que todos ustedes la tienen, también le agrego un ingrediente más y es que además de la sabiduría, uno tiene que tener una cierta destreza para saber enseñar y es saber dar a conocer lo que yo sé. No tanto la cualificación del conocimiento que es fundamental, sino la forma como yo llevo ese conocimiento de la manera más aplicada posible a mis estudiantes. Entonces de ahí nace un poco el experto disciplinar. Espero que haya quedado como claro. Patricia me pregunta que cuál es mi posición frente, pues creo que siempre la he dicho. Heidegger aquí habla de la necesidad de recordar el ser, de no olvidarlo. Yo hoy a través de este artículo en este congreso pues estoy diciendo no nos olvidemos del ser humano, de la persona detrás del teclado y de sus condiciones humanas. Y esa resignificación, esa revaloración, creo que la he apropiado para entender que mi estudiante y yo tenemos que acordarnos o siempre recordar que estamos tratando con personas. Entonces, ha sido muy interesante en la experiencia de bachillerato virtual, por ejemplo, los foros o las tutorías que hacen mis compañeros, porque en esa interacción el estudiante descubre, oiga, no es una máquina la que me está enseñando, sino es una persona que se dedica a leer mis trabajos, a enseñarme, a explicarme, a corregirme, y creo que eso es lo que yo intento defender en esta postura.
Bueno, muchas gracias. Hernán dice que cómo se establece hoy la innovación, cuando la innovación se ha dado a lo largo de la historia. Bueno, Gubern habla de la innovación como un riesgo cibernético. Él dice que los adelantos, y él habla de los hackers en el ero cibernético. Él dice que los hackers todos los días renuevan sus modos de entrar a diferentes redes, que del año 1982 a 1990 puso en jaque a muchos gobiernos porque les tocó reinventarse una legislación para esa innovación. Y no me entiendan mal, no es que esté hablando de la innovación para hacer el mal, no estoy hablando de la innovación que tenemos para crear herramientas y software. Yo lo digo en la ponencia, los docentes todos los días nos tenemos que ver ante el reto de la creatividad de generar nuevas herramientas, de generar nuevas interacciones, de generar cuestiones dinámicas, donde ellos jueguen con el conocimiento, donde ellos sientan que el saber es algo dinámico. Entonces, siempre la innovación va a ser un reto para todos nosotros, siempre hay que actualizar, siempre hay que leer, siempre hay que ayudarse de los otros compañeros docentes para que ellos nos regalen herramientas, para ver cómo podemos aplicar, para ver cómo podemos encontrar nuevas formas de enseñar. Entonces, pues esas son mis respuestas. Yo les agradezco mucho, espero que pues todas sus preguntas y todo los dejen de manera sincrónica en la ponencia. Todos los trabajos están expuestos para que ustedes hagan las preguntas y ahí con mucho gusto pues las vamos a contestar. Gracias. Muchas gracias, profesor Alexander Barrera. Les recordamos que si quedan preguntas pendientes, las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. También los invitamos a nuestra siguiente ponencia a las 5:30 hora colombiana, llamada Acuerdos y disonancias en la composición de la formación docente a propósito de la experiencia virtual, presentada por María Marta Yedaide y Luis Porta. Agradecemos su asistencia a este espacio y los esperamos en nuestra próxima presentación. Muchas gracias.